Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna y pues ahora voy a estar haciendo la segunda tarea. Pues aquí tenemos un circuito en paralelo donde nos piden la corriente que fluye por todas las resistencias que aparecen aquí. Nos piden también el voltaje que va desde el nodo A hasta el B, del B hasta el C y del C hasta el D. Pues lo primero que voy a hacer es simplificar este circuito en uno equivalente, pues sumando estas tres resistencias que están en paralelo. Pues para hacer eso lo que tenemos que hacer es sumar los recíprocos de cada una. Aquí tenemos 1 sobre la resistencia total, que es la que vamos a juntar, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la última resistencia, que es la 4. Pues ya sustituyendo tenemos que esto es igual a 1. Pues aquí las unidades de medida son kiloohmios, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1000 en los tres casos. 5 kiloohmios, pues 5000 ohmios más las otras dos, pues las otras dos son iguales, 2500 ohmios. Entonces lo que hacemos aquí es directamente poner 2 sobre los 2500 ohmios. Sumando pues obtenemos que 1 sobre 5000 más 1 más 2 sobre 2500 es igual a 1 sobre 1000, y esto es igual a 1 sobre la resistencia total, son los 1000 ohmios. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 1000 ohmios, que es lo mismo que 1 kiloohmio. Pues el circuito equivalente que nos queda de ahí es este. Tenemos aquí pues la primera resistencia que ya estaba arriba, que era R1, la nueva resistencia que acabo de formar juntando esas tres en paralelo, y la resistencia 5 que ya teníamos, que estaba abajo. Y acá tenemos el voltaje, 4 voltios. R1 era igual a 2 kiloohmios. La nueva que sacamos, que era RT, es 1 kiloohmio, y R5 era también 1 kiloohmio. Pues ahora tenemos un circuito en serie, y pues para hacer un circuito equivalente tenemos que sumar las tres resistencias, pero para que no es necesario hacerlo de los recíprocos, porque aquí es en serie. Aquí es solo sumar las tres. Pues tenemos 2 kiloohmios más 1, 3 más otro, ya son 4. Entonces la resistencia total 2 la vamos a poner, que es igual a 4 kiloohmios. Me paso a la siguiente hoja. Entonces el nuevo circuito equivalente que tenemos es este, con todas las resistencias juntas. Tenemos el voltaje de 4 voltios y resistencia total 2, que nos había salido que era 4 kiloohmios. Pues de aquí podemos tener lo que vendría siendo la corriente que pasa por aquí con la ley de Ohm. Pues tenemos aquí el triangulito de Ohm, P y R. Entonces tenemos que I es el voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo tenemos que voltaje 4 voltios, resistencia 4000 ohmios, que son 4 kiloohmios, perdón, que son 4000 ohmios, y nos queda que es igual a 4 sobre 4000, 0.001 amperes. Pues ahora obtenido esto, nos vamos a ir regresando a los sistemas que ya habíamos obtenido anteriormente para ir calculando lo que vienen siendo los voltajes de cada una y las intensidades. Pues nos regresamos a este penúltimo que teníamos. Pues aquí tenemos el sistema en serie, que para un sistema en serie pues la corriente viene siendo la misma toda esta. Entonces lo que nos interesa de todas estas es el voltaje de cada una. Pues para obtenerla con la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces para esta primera, el voltaje 1, tenemos que es igual a la intensidad, que era 0.001 por lo que viene siendo la resistencia que aparece aquí, que son 2000 ohmios. Entonces multiplicando esos dos nos queda que el voltaje es de 2 voltios. Luego para el de aquí abajito lo mismo, ahora la intensidad, pero por 1000 ohmios de resistencia, que es 1 voltio. Tenemos el segundo voltaje, que es de 1 voltio. Pues acá, como valen lo mismo las resistencias, usamos la misma intensidad corriente, entonces acá también
el voltaje es de 1 voltio. Pues como podemos ver, 2 voltios más el voltio que nos salió acá más el que está acá, pues son los 4 voltios en total. Entonces pues ahí sí nos podemos ir asegurando de que todo está saliendo bien. Pues ya obtenido esto, ahora nos regresamos al último que tenemos acá. Ahora tenemos que para un circuito en paralelo el voltaje es igual el mismo. Y si nos regresamos aquí donde tenemos las 3 resistencias juntadas, que es RT, resistencia total, tenemos que el voltaje que habíamos obtenido aquí era de 1 voltio. Entonces el voltaje para todas estas 3 resistencias es el mismo. Entonces acá lo que nos interesa calcular va a ser la corriente. Entonces por ley de Ohm tenemos lo siguiente: P y R. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Pues empezamos calculando la de la primera, la de R2, y tenemos que es igual a el voltaje, que son los 1 voltios, sobre los 5000 ohmios. Calculando, pues tenemos que esto es igual a 1 sobre 5000 es igual a 0.0002 amperes. Calculándolo ahora para R3, ahora tenemos que es 1 voltio sobre 2500 ohmios, que esto es igual a 0.0004 amperes. Y por último tenemos para R4, que pues como tiene la misma resistencia que el otro, entonces va a ser la misma corriente que la resistencia 3, 0.004 amperes. Pues tenemos estas 3 intensidades o corrientes, que si sumamos las 3 al final nos viene dando la misma intensidad que obtuvimos acá al final, y que es la misma que pasa por aquí. El sistema en serie es la misma toda en esta, que pasa por esta también, y por eso acá sale lo mismo cuando la sumamos. Entonces ahora ya tenemos todo eso para calcular lo que vendría siendo los voltajes. Pues tenemos el voltaje de A a B, que ya calculamos anteriormente aquí, que nos había dado que era 2 voltios. También calculamos el que estaba aquí abajito, que era de B3, 1 voltio. Y por acá también ya habíamos calculado de las 3 resistencias en paralelo juntas aquí abajito, que nos había dado que era de 1 voltio. Entonces ya tenemos todo una de las partes que nos pide el problema, 1 voltio. Tenemos los 3, en total nos dan 4 voltios. Y pues los otros que nos pedía era la corriente que fluye en cada resistencia, pues que ya tenemos para este sistema paralelo. Aquí ya las tenemos estas. Y luego la intensidad que fluye por aquí, pues es la misma que teníamos acá, que era de 0.001 amper, y que también es la misma que está acá por ser en serie. Y pues con eso concluyo el video del problema con la solución. Gracias.